Bueno, vamos a Melincué, al 6100, donde ocurrió este espantoso asesinato de este bebé tras una discusión en una barbería del lugar. Está Agostina Meneghetti, nuestra compañera allí. Agostina, ¿cómo estás? Hola Luchi, ¿cómo estás, compañeros? Buen mediodía para todos. Sí, estamos trabajando aquí desde muy temprano en este lugar donde ayer se desató esta horrible tragedia para esta familia que vive aquí en Melincué, al 6100. En este caso, bueno, lo podrán ver ustedes, está Valentín en la puerta de lo que es su casa y en el sector del portón donde trabajaba en su barbería. Valentín es el papá de Jean desde chiquito de 1 año y 3 meses, que ayer recibió este ataque fatal que recibió luego de una balacera en contra de este domicilio. En una de esas balas terminó dando justamente al tórax, al pecho de este chiquito de 1 año y 3 meses, y que bueno, termina acabando con la vida justamente de él. Vamos a ver si podemos charlar con él. Nosotros hablamos con él hoy temprano, Sí. pero bueno, queremos ver si podemos tener su testimonio también para saber cómo siguen transcurriendo estas horas. También vimos que hace un rato lo habían venido a buscar sus ex-suegros con la mamá de Jean, porque están en plenos momentos de trámites y demás. Obviamente muy difícil este momento. Vamos a intentar escuchar también lo que nos decía. Has parado con tu bebé UPA. Es una situación. Bueno, está muy mal. Obviamente no queremos, nosotros ya tenemos el testimonio de él, no queremos volver a molestarlo. Simplemente queríamos ver si quería continuar hablando, porque en el momento que lo hizo, hace unos minutos atrás también, él lo que quería era contar lo que había pasado, porque él estuvo en ese momento, lo tenía a UPA, a Jean, ¿no? En el momento de la balacera, por supuesto. Vamos a contar un poco, vamos a poner en contexto, Luchi, cómo fue la situación, porque realmente es una historia difícil de explicar. Temprano, cerca de las 6 de la tarde en el día de ayer, lo que sucedía cuando ellos estaban aquí en su familia con la barbería abierta es que primero llegaron un grupo de personas discutiendo. Aparentemente son algunos de aquí del barrio y otros del barrio La Carne. Nosotros estamos en el barrio Roque Sáenz Peña. Uno de ellos ingresó aquí a la barbería aparentemente para poder resguardarse, cuando también empezaron a cruzar palabras con el primo de Valentín, que también estaba en la barbería. Bueno, los que estaban en un vehículo Corsa gris amenazaron que enseguida iban a volver, y así lo hicieron, cumplieron con su amenaza. A los pocos minutos volvieron, acompañados también por una motocicleta. Aparentemente eran 4 personas, 2 en el auto y 2 en la moto, y lo hicieron atacando a balazos, una ráfaga de balazos, que incluso uno de los atacantes se baja de la motocicleta, ingresa, y allí primero ataca a donde estaba parado Daniel, el abuelo de Jean y papá de Valentín, y también obviamente los otros balazos que dan dentro de esta barbería y que terminan impactando, uno en el hombro de Valentín y otro en su bebé, que estaba en brazos justamente de este papá de 21 años. Si les parece, vamos a empezar a compartir algunos testimonios que fuimos recabando durante la mañana, porque también es interesante escuchar cómo uno de los atacantes fue inmediatamente detenido por el accionar de vecinos que estaban aquí, que escucharon los ruidos, los gritos y los disparos, y que salieron, que intervinieron y que pudieron hacer en ese momento la detención ciudadana para que uno de ellos al instante ya fuera detenido luego cuando llegó la policía de la provincia. Escuchamos a un vecino que nos contaba lo que sucedió ayer. La discusión empieza del mismo cliente, de que el barbero estaba cortando el pelo, y al parecer pasa el que lo vio, el con quien tenían problemas, y empiezan la discusión dentro de la barbería y se lleva de manos. Después de esa discusión uno pensaría que ya terminó todo, pero no, la pelea elevó directamente, digamos. Se fue un poquito más hacia arriba y la situación terminó en desgracia, desafortunadamente. Ellos viven ahí hace años, yo lo conozco el muchacho hace años. Básicamente lo conozco de chico, tiene la misma edad que mis hermanos, así que son una pareja joven, sí, son una familia bastante humilde, y la barbería la tienen hace años también, si mal no recuerdo, no es de ahora. Mi padre y mi hermana ya se están preparando para ir a hacer mandados, básicamente, y antes de salir ya la pelea ya estaba, pero cuando vuelven los agresores, digamos, en este caso, ellos
fue en el momento que se efectuaron los disparos. Entonces mi hijo ya está preparándose para salir y ahí fue cuando escuchó los disparos y los intercede básicamente acá en la puerta. Que lo termina chocando prácticamente. Claro, los taclea. Cuando los taclea él, los hace caer y empieza ahí todo un forcejeo. Yo tengo entendido que uno de los atacantes había salido huyendo. Tengamos en cuenta que mi hijo está capacitado y entrenado para eso, digamos. Fue la misma familia quien lo carga en la chata, o sea, el padre y el abuelo lo cargan al nene en la chata y se lo llevan hasta el mismo hospital. Nunca llegó una ambulancia acá. El hijo de este gendarme que en definitiva estuvo trabajando en el lugar después de lo que fue el hecho de manera inmediata y que en definitiva, como decía Agostina, terminó siendo clave para detener a esta persona. En definitiva verdadero son tres héroe ahora. Sí, claro, que logra sí, claro. intervenir segundos después de que sucede esto y captura a una de las personas que hoy están a disposición también de la justicia. Agostina, son 3 los detenidos, ¿no? Sí, actualmente son 3 los detenidos, en un principio eran 4, pero en los últimos minutos han liberado a una mujer de aproximadamente 50 años que había sido demorada por oponerse o resistencia a la fuerza, ¿no? Había estado en el lugar donde se realizaron las otras detenciones, por lo tanto, bueno, se había interpuesto justamente con las fuerzas que habían llegado a este lugar. Ahora ya ha sido liberada, ya descartada su participación en lo que sucedió en el día de ayer, pero los otros sí están detenidos, tanto la persona que fue detenida aquí mismo en el lugar, como 2 personas más, 2 hombres más que fueron detenidos haciendo el seguimiento de ese vehículo Corsa gris, que claro, no solamente se lo pudo detectar por las cámaras, por los movimientos, sino porque también tenía la seña muy clara de su luneta rota, que fue una de las primeras acciones de esta pelea previa, ¿no?, al ataque a balazos, cuando uno de los jóvenes que estaba aquí primero le había arrojado una botella, le rompen la luneta, entonces es ahí cuando estos ocupantes del Corsa se van amenazando y luego vuelven ya para hacer este ataque a balazos, ¿no? Había sido parte de una de las acciones previas justamente a este ataque a balazos. Así que sí, por ahora lo que nos dicen, y nosotros en algunos minutos más vamos a estar también en Fiscalía hablando con la fiscal a cargo, Agustina Eiris. Por ahora son 3 los detenidos entonces acerca de este ataque en el día de ayer. También, si quieren, vamos a empezar a compartir la palabra de los familiares, porque obviamente aquí la situación desde muy temprano, imagínense ustedes, es tremenda. Han empezado a llegar vecinos para saludarlos, para contenerlos. Aquí viven desde hace muchos años esta familia, lo que nos decían, Valentín, prácticamente el papá de Gian, con 21 años, nació acá, nos decían. Hace toda una vida que esta familia estaba aquí y bueno, son conocidos, son queridos y obviamente salieron a la calle porque no pueden creer lo que está pasando, pero van recibiendo de a poco el apoyo y el cariño también de los vecinos, familiares que intentan entender qué es lo que pasó en el día de ayer. Y uno de los que habló con nosotros fue el abuelo, fue Daniel, que estaba en el momento del ataque, que incluso se salvó de milagro, porque hoy estamos hablando de lamentablemente el fallecimiento de Gian, pero aquí podría haber habido muchas más víctimas. Bueno, esto nos decía Daniel de lo que ocurrió en el día de ayer. Estamos acá y apareció uno de repente, bajó del auto y empezó a los tiros. Que no se puede entender por qué, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros no molestamos a nadie. ¿Con quién discutía? ¿Quién buscaba? Con un tal Elías, que lo estaban buscando. Ya había pasado anteriormente que me rompieron la chata a mí y a él también le habían pegado. Se van de vuelta y le dicen, vamos a volver de vuelta. Y en ese momento yo salgo afuera para ver lo que había, porque sentí la explosión, que me había roto todo el parabrisas de la chata. Y salgo afuera y mis ahora van a volver de vuelta. Le digo, ¿quiénes van a volver de vuelta? ¿Quiénes son? Y no me decía nada. Él agarró y se fue. Y ahí cuando aparece el Corsa gris, que se baja uno y ya me tira un tiro a mí, que yo me escondo atrás de la chata y me pega en el espejo. Y él empezó a tirar tiro acá en el portón. Y mi sobrino y mi señora, que salieron cuando empezó con los tiros, se metieron todo adentro. Y Valentín, mi hijo, quedó contra la pared con Gian en el brazo, que fue cuando le raspa una bala que entró por la ventanita y le pega a Gian en el corazón. ¿Estas personas las conocían, alguno de ellos? No tengo ni idea, no sé quiénes son, no los conozco a ninguno. Tiró, creo que son 3 tiros, creo. Y mal par del mío que fue 4 tiros. Y él cuando tira los tiros se sube arriba de una moto, que la moto venía atrás. Fue todo muy rápido. ¿En cuánto tiempo transcurrió eso? Hubiera sido en menos de 5 minutos, pasó todo. Cuando me paso de la chata, mi señora llama al 911
Y hicieron 50 millones de preguntas, y en ese interín fue cuando apareció el Corsa, apareció de vuelta el Corsa. ¿Qué te pasa ahora? No siento mucho dolor. No lo puedo entender. Apenas pasó esto, sale mi hijo y dice, papá, vamos que le pegaron a Jean. Ahí nos subimos y nos fuimos al hospital. Pero ya estaba casi, según dijeron que ya estaba casi muerto porque le fue en el corazón. Es imposible razonar nada, tratar de mantener la cabeza fría ante todo esto. Estamos hablando de un acto que no tiene explicación, que tiene su origen en el horror mismo y que, bueno, no hay manera de decir ni nada que pueda consolar a esa familia, a sus abuelos, a esos padres, ante la violencia de todo lo que sucedió y una criatura, de un bebé, muerto de un balazo en el corazón. No, y son los casos, en un ratito nosotros vamos a escuchar a la fiscal, ahí estarás, Agustina, donde primero es importante haber logrado la detención, ¿no?, de estas personas y después también que puedan atravesar un proceso judicial, pero donde ni siquiera la justicia termina siendo un punto importante para poder consolar a esta gente. Digo, nada lo trae nuevamente. Y por eso uno entiende, por ejemplo, cuando escucha el testimonio del abuelo, y ni que hablar, a vos que te ha tocado también hablar con su papá. Sí, por supuesto, y ahora lo vamos a compartir, pero es como decían ustedes recién, es imposible no sentir dolor, empatía, tristeza por la situación. Se trata de un bebé de 1 año nada más, te muestran fotos, uno cuanto más intenta hacer su trabajo, averiguar, empieza a tener contacto con la familia, te cuentan sus historias, te cuentan cómo era él, los mismos vecinos te dicen que lo veían caminando ya porque ya caminaba por acá, por el barrio, el vecino de enfrente del kiosco te cuenta que se cruzaba con su abuela a comprar. Bueno, todos lo conocían y realmente uno va entendiendo que es una pérdida irreparable y que incluso, como vamos a escuchar ahora el testimonio de Valentín, del papá de Jean, él decía, yo no sé ni siquiera si quiero justicia, yo quiero que me devuelvan a mi hijo y realmente el dolor se percibe en cada palabra de Valentín, de este papá que tuvo la situación horrorosa de que muriera su bebé de 1 año en sus brazos. Lo tenía ya en el brazo. Y cuando vinieron apenas vi que saca la pistola, Alexis Vallejo se llama, y Kevin Portillo y Alan Vallejo. Y había más que no sé quiénes son. Cuando siento que saca la pistola, escucho los tiros. Siento que me da uno acá, me roza. Y allá lo tenía así. Y le da el tiro en el corazón de él. Y yo siento. Y entré corriendo adentro. Cuando me miro la mano así llena de sangre. Y lo primero que hice fue salir acá a la calle buscando a mi papá para ir al hospital. Y bueno, fuimos al hospital y ya se me había ido mis brazos. Jean quiso venir con nosotros. No sé por qué me buscaba a mí. Y apenas apareció él, fue todo el problema. ¿Porque había habido una pelea antes, acá afuera? ¿Pudiste escuchar algo de eso? No, nada. Nada de peleas. Ellos, como te digo, vinieron a matar. Le tocó a Jean, pero pudo haber sido yo, pudo haber sido mi mamá, pudo haber sido mi papá, pudo haber sido mi primo. Cualquier persona. ¿Pero vinieron a buscar a una persona con la que habían discutido previamente? Sí. ¿Este tal Ismael? Sí. ¿Un conocido tuyo que se vino a refugiar acá? No se vino a refugiar acá. ¿Cómo fue? No sé, escuché que era un problema de baile tampoco. Pasó él en moto con su novia y Ismael le gritó algo. Vino, se pelearon, él vino con una manopla. Se pelearon acá, 2 contra 1, saltó mi primo y se fueron. Ahí rompe la chata con la manopla y con el transcurso que se va, Ismael le tira con la botella al Corsair y le rompe el parabrisas. Pasaron 5 minutos y aparecieron. Y ahí fue todo. Ellos vinieron a matar. Es complejo, ¿no? Porque... estamos hablando después de las palabras desgarradoras de un papá sí, que vio morir a su hijo en sus brazos. Es cualquier cosa que digamos
no parece tener demasiado sentido y esta cuestión también de la palabra justicia, de la que hablar después de que ocurrieron los hechos en este tipo de casos. E insisto, vos hablabas, la empatía, Agos, ¿no? Es imposible, ni hablar que nadie se puede poner en el lugar ni del papá, ni del abuelo, ni de nadie. Nadie, es imposible. Podemos tratar de sentir tristeza, dolor, bronca, ¿no? Porque todo estamos escuchando, intentando ver qué fue lo que lleva a un acto de violencia tal, donde cualquiera podría haber también sido herido de muerte, pero lo es Xian. Y escuchamos la narración de lo que pasó, de los hechos, y realmente nada de lo que haya pasado explica cómo hoy un bebé, en realidad como ayer, Xian ya no está más, digamos. Podemos escuchar el relato y es desgarrador y es doloroso, pero es imposible ponerse en el lugar de esta familia. Pero sí es necesario, ¿no? Es necesario poder escuchar dentro de algunos minutos seguramente el trabajo que va a hacer Fiscalía, porque es importante que haya justicia, que rápidamente hayan logrado la detención de estas personas y que tengan que afrontar este proceso. Sí, exactamente. Y yo lo decía, a cada dato que nos agregan es lamentablemente como una puñalada y sumar un granito más a esta tristeza de esta historia, porque por ejemplo nos contaban algunos vecinos que Xian era el primer hijo obviamente de una pareja muy jovencita, que ahora estaban separados estos papás, pero era el primer nieto también de esta familia, que a su vez mañana tenían una linda celebración porque el hermano de Valentín iba a tener un hermano, o sea, Xian iba a tener un primito, mañana iban a revelar si era nena o nene, obviamente esto va a pasar por supuesto a un segundo plano, pero ellos dicen de la alegría de que venga el segundo nieto a esta situación horrorosa que están atravesando y obviamente que nadie merece morir de esta forma, pero es un nene y además lo que nos decían es una familia que estaba ajena a este conflicto que sucedió en el día de ayer. Vamos a hablar con Alejandro, que es vecino de aquí enfrente, del negocio enfrente de la familia. Primero, Alejandro, preguntarte ¿cómo fue lo que viviste ayer? Porque me decías que estuviste en el momento, que ayudaste incluso a detener al muchacho que tuvieron en el lugar. Sí, en realidad yo estaba adentro, no vi mucho, sí escuché algunos ruidos. La primera vez salió el perro, estaba acá en la puerta, ladró muy fuerte, salí a ver, vi la discusión, una pelea, pero cuando ya el auto se iba. Y bueno, pasó un rato, unos 40 minutos, qué sé yo, más o menos, un tiempo aproximado. Y escucho otras, como unas explosiones raras, no me parecieron en el primer momento disparos. Ya te digo, yo las describí como un chasquibún fuerte. Y cuando salgo veo las corridas que estaban corriendo este muchacho, una moto tirada allá en la esquina, y bueno, salgo, lo veo a Valentín con la criatura en brazo, él con sangre, si bien no era gran cantidad, aparentemente podría ser sangre del roce que tenía él, pero lo que menos me imaginé que la criatura podía tener una herida, pero no estaba bien. Lo que se veía que no estaba bien, Valentín desesperado, Fernanda también a los gritos. Fernanda es la abuela de Xian. La abuela de Xian. Vos me decías que se cruzaba casi todos los días con Xian en brazos, ella para comprar. A comprar, a hablar, a jugar con el perro, entraba, nos hablaba, nos pedía cosas. Sí, que lo veían porque aparte era una familia de hace muchos años, muy querida, muy conocida aquí en el barrio. Sí, la verdad que sí. Perdón. Una belleza de persona. Así que, bueno, lo único que alcancé a decirle a Daniel que agarraran la chata, que la tenía en las veredas y que lo llevara al hospital. O sea, el abuelo lo trasladó a Valentín y a su nieto. Sí, hasta el hospital. Y bueno, no sé hasta cómo fue que llegué hasta allá. Sinceramente no recuerdo cómo, pero bueno, lo agarré del cuello a este muchacho, al asesino, y lo retuve hasta que llegó el patrullero, que le pedí que lo esposaran porque ya no lo podía sostener más, o lo terminaba matando, por así decirlo, porque lo agarré del cuello.
¿Seguía armado cuando ustedes lo agarraron? Yo no lo vi armado, tengo entendido que el muchacho que vive ahí, que es gendarme, Jorge, ya había agarrado el revólver que este muchacho había usado para disparar. Ahora, ¿esto ha sucedido alguna vez, estos cruces, estas peleas? No. Los chicos se juntaban ahí, tomaban algo, una gaseosa, qué sé yo, por ahí sí lo escuchaba que jugaban al truco, grito entre ellos, pero no pelea, no nada extremo. Por último, me contabas que conoces a la mamá también. Ellos ahora, si bien están separados, pero bueno, me decías que es una chica muy, muy tímida, muy calladita, que tiene un negocio acá a la vuelta. Sí, ella, o sea, saludo, hola, ¿qué tal? Muy educada. Por ahí cuando estuvieron viviendo los dos juntos acá, o sea, el saludo, una chica muy buena, muy linda, qué sé yo, como persona, no puedo decir nada malo de ninguno. Así que yo sé que no fue en contra de Valentín, que esto fue por este muchacho, que ya te digo, ayer no se dijo nada, pero la moto supuestamente con la que andaba este asesino, la agarró al que vinieron a buscar, ese tal, se me fue el nombre, Emiliano o algo así, Ismael. La agarró a la moto y desapareció. Desapareció, que todos los pibes, sinceramente, quieren que él también tenga, o sea, que pague de alguna forma, porque fue por él que se origina todo esto. Alejandro, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de otro vecino que también nos fue contando durante toda la mañana. Importante cómo testimonio, era el cotidiano, el día a día. Sí, y que también nos contaba, tengo un dolor en la rodilla porque me tiré para poder agarrar o sostener, que ya lo habían agarrado a este atacante, que fue el primero en ser detenido. Bueno, todo un barrio convulsionado obviamente, y hoy cayendo en la cuenta de la situación de la tragedia, de lo que ha sucedido con Gian, y acompañando como se puede también a su familia en este día tan difícil. Indudable que el gesto de los vecinos, este testimonio, el accionar del gendarme pasan a ser realmente fundamentales, porque fue en el momento inmediato, y probablemente si ellos no actuaban en ese momento, hoy no estaríamos hablando de estos 3 detenidos, que afortunadamente, y en minutos seguramente cuando escuchemos a la Fiscalía, vamos a escuchar todos los detalles del caso. Exactamente, para simplemente agregar, y después seguramente lo vamos a retomar a esto allí en el Centro de Justicia Penal, sí. 3 detenidos, también encontraron armas, encontraron drogas, y hay secuestro de celulares y del auto, el vehículo utilizado en el ataque del día de ayer. Agos, muchísimas gracias. Abrazo grande.